Saludos, soy Shad, y la serie de televisión Juego de Tronos tiene muchas cosas que son realistas en un sentido medieval. Habiendo dicho eso, también hay muchas cosas que Juego de Tronos hace mal. Pero en el panorama general, de todos los tipos de fantasías medievales que se han hecho, Juego de Tronos acierta mucho más que muchas otras series y películas que están basadas en un periodo o tema medieval. Así que, con eso en mente, echemos un vistazo y veamos qué tan precisos son los castillos en la serie de televisión Juego de Tronos. No revisaremos todos los castillos de la serie, pero sí veremos algunos de los más destacados, comunes o importantes que aparecen. Además, voy a analizar cómo la serie de televisión representa o retrata estos castillos, porque sé que muchos de estos castillos se describen de manera diferente en los libros en comparación con cómo se muestran en la serie. Así que esto no es un análisis de los castillos tal como se describen en los libros, sino específicamente de cómo se muestran y representan en la serie de televisión. Ahora, la dificultad de hacer esto es que hay muy pocas tomas detalladas de los castillos en la serie. Debido a las limitaciones de presupuesto, la mayoría de las veces, cuando muestran el castillo, son tomas muy abiertas y desde ángulos lejanos, y no hay escenas panorámicas que muestren los castillos en todo su esplendor desde todos los ángulos. Normalmente es una imagen fija del castillo desde un solo ángulo. Haré lo mejor posible con las imágenes más detalladas de estos castillos y empezaremos con Invernalia. Ahora, desde este ángulo, Invernalia se ve muy creíble. Y cuando digo eso, lo que quiero decir es que cada una de las estructuras que veo también podría imaginarme esa estructura siendo construida en un entorno histórico. Nada es tan grande que fuera impráctico o imposible de construir con tecnología medieval. Y tampoco veo nada que desafíe las leyes de la arquitectura o la física. Desde estas perspectivas es muy creíble. Algunas de las cosas que me llaman la atención cuando veo este castillo son el uso de andamios alrededor de algunas de las torres y también otras estructuras. Así que los andamios o estructuras de madera son las almenas de madera que están fijadas al exterior de algunas de las torres. Eso es muy preciso históricamente. Y se colocaban en los castillos para darles a los arqueros y a los defensores una plataforma desde la cual disparar hacia abajo a sus enemigos. Y también proporcionaba protección contra las flechas que venían hacia ellos. Cabe señalar que un poco más adelante en el diseño de castillos, las estructuras de madera se combinaron arquitectónicamente con las torres y los muros del castillo como matacanes y almenas regulares. Y así, cuando eso sucedió, las estructuras de madera realmente ya no eran necesarias. Ahora, al ver Invernalia, no se observan almenas ni matacanes sobresaliendo de los muros, lo que indica que las estructuras de madera serían la opción a usar. Eso también identifica que el estilo arquitectónico de Invernalia es un poco más antiguo dentro del periodo medieval, y por lo que entiendo del trasfondo de Juego de Tronos, eso tiene sentido. Lo que no veo son almenas a lo largo del exterior o en la muralla exterior, y eso es muy extraño. Es una debilidad defensiva de este castillo. Al observar este castillo de forma objetiva y analítica, lo que más me llama la atención son los techos planos de las torres y, en algunos casos, de otras partes del edificio. Es curioso porque, aunque hay castillos en otras culturas que no son medievales con techos tan planos, aquí destacan especialmente los de las torres. Ahora, esto es fantasía, así que por supuesto este estilo puede incorporarse en este castillo sin ningún problema. El problema que realmente existiría es una cuestión de funcionalidad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tema principal de la casa Stark? ¿Cuáles son sus palabras? Se acerca el invierno. Y así, de todos en el mundo de Game of Thrones, deberían ser los Stark y la gente de Winterfell quienes realmente entiendan ese concepto. Se acerca el invierno, y eso provoca cambios en muchas cosas. Una de esas cosas es la nieve. Cuando llega el invierno tienes que lidiar con mucha nieve. Esto se llama Invernalia, así que debe estar diseñado para soportar el invierno y la nieve. Y estos techos planos son una completa contradicción a esa lógica. Verás, cuando cae mucha nieve, se acumula.
Y si tienes un techo plano, la nieve también se acumulará en el techo, y muchas veces ese peso será tan grande que el techo no podrá soportarlo y se derrumbará. Así que lo que encontrarás en cualquier lugar en la época medieval donde la nieve era común es que los techos estaban inclinados en un ángulo muy pronunciado, y esto era para que la nieve se deslizara por los bordes. Por eso, los techos de estas torres deberían tener ángulos muy puntiagudos y empinados, no deberían ser planos. No es un problema en el verano y sabes que los veranos duran bastante tiempo, pero también los inviernos, ¿verdad? Así que a menos que vayan a reemplazar todos los techos cuando finalmente llegue el invierno, que parece que está tardando muchísimo, pero cuando por fin llegue estos techos no están hechos para soportar el clima invernal en absoluto. Así que ahí lo tienes, esas son mis opiniones sobre el castillo Winterfell. Pasemos a la Fortaleza Roja. Ahora, de todos los castillos que he visto en la serie de Game of Thrones, la Fortaleza Roja es el que me parece más parecido a un diseño de castillo de fantasía. Ahora, no me malinterpretes. Cuando digo que la Fortaleza Roja me parece uno de los diseños de fantasía más destacados, me refiero a su silueta, su tamaño y también a parte de la arquitectura que tiene. Soy muy consciente de que hay algunos castillos en Game of Thrones que parecen muy de fantasía, especialmente por su ubicación, como el castillo de Pike y el nido de águilas. Pero no te preocupes, ya llegaré a ellos. Cuando digo que la Fortaleza Roja me parece uno de los diseños de fantasía más destacados, me refiero a su silueta, su tamaño y también a parte de la arquitectura que tiene, como esta extensión hacia la ciudad desde la Fortaleza Roja, con una arquitectura gótica muy marcada, que nunca se usó en castillos históricos reales. Donde sí encuentras muchas influencias del estilo gótico en lo que respecta a castillos es en las interpretaciones de fantasía de los castillos, como el castillo de Disney y demás. Y por eso, la Fortaleza Roja realmente tiene un aire bastante fantasioso, especialmente por lo alta que es y como todo se va haciendo más alto a medida que te acercas a la parte central del castillo. Respecto a los otros estilos arquitectónicos de la Fortaleza Roja, me parecen muy auténticos y realistas. Ves almenas muy efectivas y torres bastante realistas ahí. Lo que hace que este castillo sea un poco menos realista es su tamaño, es muy alto. Algunos castillos históricos pueden compararse en tamaño con la Fortaleza Roja, pero son excepciones y no eran comunes entre los castillos históricos. Pero incluso esos tendrían dificultades para alcanzar la altura que parece tener la Fortaleza Roja. En cuanto al diseño de las murallas exteriores, en realidad tienen unas defensas muy buenas ahí. Tiene dos patios o recintos exteriores más bajos que se extienden detrás de muros adicionales desde el patio interno principal, cada uno con una puerta fortificada. Eso haría que asaltar este castillo fuera muy difícil. Los otros accesos desde la entrada principal son acantilados rodeados por el mar. Este castillo está muy fortificado y es defendible. Y eso me gusta mucho, porque incluso con algunos de los elementos de fantasía en su diseño, especialmente esa parte al frente que parece una catedral de estilo gótico, sigue siendo muy práctico. Y este estilo en realidad es uno de mis diseños de fantasía favoritos. No me molesta que algunos adornos sean poco realistas o fantásticos, sobre todo en tamaño y grandeza, mientras lo mantengamos basado en el realismo, la practicidad y la funcionalidad. La Fortaleza Roja me impresiona por eso han hecho. Ahí lo tienes, esa es la Fortaleza Roja. Ahora pasemos al Castillo Pike, la fortaleza y sede de la Casa Greyjoy. Ahora, aparte de la ubicación, bien, Pike me parece uno de los diseños de castillo más auténticos históricamente en Game of Thrones. Ahora es interesante, podrías considerar Pike como 4 castillos diferentes, pero están agrupados y cada uno conecta con los otros, así que se considera, ya sabes, que es un solo castillo en conjunto. Pero cada uno de estos cuerpos de castillo individuales es muy auténtico históricamente. Claramente están inspirados en algunos de los primeros diseños de castillos, específicamente en los castillos de estilo Torre del Homenaje Normanda, que eran mucho más cuadrados y macizos que redondeados. Además, las almenas en la parte superior no se extienden hacia afuera desde la muralla, y de nuevo, este es el estilo de almenas al que comúnmente se le añadían estructuras de madera en tiempos de guerra, pero las almenas están ahí, así como las torres individuales.
Lo que también es sumamente auténtico de este castillo es la falta de ventanas en el exterior, casi no hay. Lo que realmente se ve son principalmente troneras y tal vez una o dos ventanas en los niveles más altos. Eso es muy preciso porque las ventanas son una gran debilidad en los castillos reales. Ahora, sobre su ubicación, y a simple vista podrías pensar que estructuras construidas sobre pilas de mar como esta serían sumamente improbables. Bueno, en realidad sí y no. Verás, hay algunas estructuras históricas legítimas que están construidas en lugares casi igual de improbables. El gran detalle con el castillo Pike es que está en el mar o en la orilla del mar. Si no estuviera en la orilla del mar, sería mucho más plausible porque existen estructuras históricas reales en el mundo que están construidas sobre formaciones rocosas muy comparables, solo que no están en el mar como los monasterios de Meteora. Solo mira algunas de las formaciones rocosas sobre las que están construidos estos monasterios. La diferencia es que estas formaciones rocosas están bajo mucho menos peligro de erosión que si estuvieran en el mar. Verás, una pila de mar, que es sobre lo que están construidas varias de las estructuras del castillo Pike, se forma por la erosión del mar, y una vez que se forman, no duran para siempre, y su estabilidad también es cuestionable. Ahora, si fueran muy estables y fuertes, y tomara varios cientos de años para que la erosión eliminara por completo esa pila de mar, entonces podría ser plausible construir una estructura encima, pero no duraría para siempre. Y creo que eso es lo que están dando a entender con el castillo Pike, que estas pilas de mar se están erosionando lentamente y que este castillo no va a permanecer intacto por mucho tiempo más. Pero durante el tiempo que permanezca ahí es increíblemente defendible, de verdad, las otras torres detrás del cuerpo principal del castillo. Serían prácticamente impenetrables. No podrías alcanzarlas desde ningún otro lugar con un ejército lo suficientemente grande como para tomarlo, y el castillo en general simplemente se ve increíble. Es un castillo hermoso por su autenticidad medieval y también por la novedad de su ubicación única, que no es tan irreal como podría parecer. Es poco práctico, no me malinterpretes, y hay muchas más posibilidades de que esas pilas de mar sean inestables que estables, pero si fueran estables, entonces podrías salirte con la tuya, solo que definitivamente no duraría para siempre. Ahora, mucho de lo que hemos hablado sobre el castillo Pike en cuanto a su ubicación también se puede aplicar al nido de águilas. La diferencia es que el nido de águilas no está en la orilla del mar, así que eso significa que si su base rocosa es lo suficientemente estable, esta estructura podría construirse en la realidad. Sería increíblemente difícil y lo que habrían tenido que hacer primero es construir acceso a la cima de esta formación rocosa. Así que habrían tenido que construir ese largo y serpenteante camino primero, pero en la historia hemos construido caminos y muros comparables a ese. Piensa en la Gran Muralla y en las montañas sobre las que se extiende, y una vez que tienes acceso a la cima de esta formación rocosa, tendrías que subir cada piedra una por una para construir la estructura. Y si la base fuera lo suficientemente estable, podrías lograrlo, porque hay algunas comparaciones históricas que podemos hacer. Por supuesto, las construcciones históricas reales no tienen nada tan grandioso como el nido de águilas construido sobre ellas, pero sí están construidas en lugares igual de difíciles. Ahora, en cuanto al estilo arquitectónico, es muy difícil. Me resultó complicado encontrar imágenes de cerca del nido de águilas en sí. Solo hay estas tomas lejanas y de gran angular, pero por lo que se ve, parece ser una estructura muy abovedada, con techos en forma de cúpula, y no realmente un castillo, más bien una catedral o un palacio. No veo muchas almenas en ella y, ya sabes, en realidad, si esto fuera real, no necesitarías muchas almenas, porque está tan alto y es tan difícil de alcanzar que su mera ubicación ya es suficiente defensa, y la parte principal que tendrías que defender es ese muro serpenteante y el camino que lleva hasta ahí. Si pones suficientes casas de guardia a lo largo de ese camino, podrías resistir a un ejército de tamaño casi ilimitado, porque solo hay un punto de acceso para llegar a este castillo, y sin inventar aeronaves, realmente no hay manera de intentar tomar esta estructura, aparte de un asedio prolongado para matarlos de hambre, como se presenta en la serie de televisión. Ahora, desde el ángulo y la perspectiva que tenemos en esta toma,
El nido de águilas sería increíblemente grande, absolutamente enorme, mucho más grande de lo que cualquier castillo haya sido en la historia. El nido de águilas no es un castillo. Como dije antes, es más un gran palacio abovedado y una catedral que un castillo. Y históricamente sí tenemos palacios de un tamaño increíble. Sin embargo, lo que hay que recordar es que, aunque sería factible construir una estructura así en la vida real, sería increíblemente poco práctico y simplemente increíblemente difícil. Tanto así que no creo que nadie realmente lo haría en la vida real, pero esa es solo mi opinión, podría estar equivocado en eso. Y finalmente echemos un vistazo a Rocadragón. Ahora, de todos los castillos que hemos visto hasta ahora, Rocadragón es, por mucho, una fortaleza militarista sin complicaciones. No le importa verse elegante o adornado, simplemente es rudo y está aquí para cumplir con su función. Ahora, por supuesto, debido a su tamaño y su aspecto imponente, sí se ve grandioso e impresionante, pero simplemente no hay adornos para embellecerlo. Lo que también es interesante de este castillo es que en realidad tiene algunos diseños defensivos bastante avanzados, específicamente con esas partes puntiagudas que sobresalen de la pared. Ahora, ese tipo de diseño es algo que encontrarías más en un fuerte estelar que en un castillo medieval real. Ahora, un fuerte estelar o fuerte de bastión es una fortaleza que surge después del periodo medieval y fue un estilo que evolucionó durante la era de la pólvora, cuando el cañón llegó a dominar el campo de batalla. Ahora, el propósito de estas partes puntiagudas que sobresalen en la pared era desviar el fuego de cañón. Ahora, por supuesto, los cañones no existen todavía en Westeros, así que sí surge la pregunta de por qué se adoptó esta filosofía de diseño en Rocadragón en lugar de en otros castillos. Pero incluso sin el fuego de cañón, estas partes extendidas de la pared cumplen una función muy práctica. Mejora la posición de los defensores en la muralla para disparar hacia abajo a los enemigos. Lo que notarás sobre las almenas en el borde de Rocadragón es que tienen matacanes ahí. La almena se extiende un poco hacia afuera desde la muralla y luego tienes ménsulas que sostienen esas almenas, las cuales tienen matacanes entre ellas, que son lugares donde los defensores en la muralla pueden disparar flechas o arrojar piedras a cualquiera que intente asaltar las murallas, lo cual me parece un poco superfluo porque no veo a nadie siquiera acercándose a las murallas, ya que Rocadragón está situada en un acantilado junto al mar. ¿Por qué no? Es solo seguridad extra, les da tranquilidad. Y luego llegamos al tamaño, y al calcular el tamaño que parece tener Rocadragón comparado con otros castillos medievales, me da la impresión de que Rocadragón es fácilmente más grande que cualquier castillo histórico jamás construido. Eso no es una crítica, porque de nuevo, esto es fantasía, pueden salirse con la suya con eso. Es importante señalarlo para que la gente no se confunda que los castillos históricos no eran tan grandes, y ahí lo tienen. Estas son mis opiniones sobre los castillos en la serie de televisión Juego de Tronos. Espero que lo hayan disfrutado. Si quieren aprender más sobre las diferencias entre los castillos clásicos de fantasía y los castillos históricos, por favor vean mi video, El castillo fantasía vs realidad. Y hasta entonces, adiós. Si quieren apoyar a Shadiversity o expresar su agradecimiento por un video que realmente disfrutaron, por favor conviértanse en patrocinadores a través de Patreon. Su donación de $1 sería absolutamente maravillosa.